Bien, seguimos con multivibradores. En esta oportunidad vamos a aprender a calcular lo que son los multivibradores monoestables a través del circuito integrado 555. Para aprovechar el tiempo, ya tengo dibujado la forma en la que se debe conectar el 555 para que funcione como un monoestable. Tenemos una resistencia 1, tenemos el capacitor, tenemos este otro capacitor y vean que tenemos una resistencia 2, ¿no? Los pines 8, 4 están conectados a la fuente de 5, van a la resistencia de 1. Después de la resistencia R1 va al pin 7, que es el pin de descarga. También va al pin 6, que es el de límite, y baja a un condensador, ¿no es cierto? Y directo a tierra. Después, otra vez, una fuente de 5, resistencia. Después de la resistencia, conectado al pin 2, que es el iniciador. Eso quiere decir que siempre este pin va a estar alimentado por 5 voltios, ¿no? Una vez que nosotros pulsemos, este pin va a tener un valor de 0, ¿no es cierto? Y va a ser una señal para que se active el circuito y haga los cambios respectivos. Ahora, vamos a dibujar tensión de entrada, este monoestable siempre va a empezar en un nivel alto. Vamos a provocar, ¿no es cierto? Miren, nivel alto, 5 volts siempre. Vamos a provocar a través del pulsador una caída, un cambio que va a durar un determinado tiempo, ¿no es cierto? Y va a continuar. A esto se le llama pulso. A raíz de que nosotros provocamos el cambio, ¿qué es lo que va a pasar en la salida? Siempre va a estar en 0. Provocamos el cambio y cambia a un estado alto y regresa, pero siempre por un determinado tiempo. Es la característica de los monoestables, ¿no es cierto? Son estables en un solo sentido. En cambio este es estable en el estado bajo. Provocamos el cambio, cambia la salida a un estado alto, pero por un determinado tiempo. Este tiempo vamos a determinar nosotros en los cálculos. ¿Ya? Son cosas muy distintas. Este es el pulso y esta es la salida. Se refiere a esto, ¿no? Esa es la característica de los monoestables. Con esto debería estar más claro el concepto, ¿no es cierto? Entonces voy a proceder a borrar. De igual manera, tenemos ecuaciones, las restricciones funcionan, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la ecuación? Es tensión, bueno, tensión digo, ¿dónde anoto? Periodo. Ser igual al logaritmo de 3, ¿cierto? En el anterior
ecuación para circuitos astables era logaritmo de 2, ¿no es cierto? En este caso, para circuitos monoestables, vamos a utilizar el logaritmo de 3, ¿no? Por R1 por la capacidad 1 también, 1, ¿vean? Esa es la fórmula importante que tienen que tener en cuenta. ¿Ya? Ahora, datos. Siempre los datos siguiendo las reglas que nos habíamos puesto, ¿no?, en el anterior video, que nos da la hoja de especificaciones del circuito integrado 555. Resistencia 2, ya se darán cuenta cuál es su función, ¿no es cierto? Entonces, generalmente, para estas configuraciones, no siempre, se utiliza entre 330 ohms hasta 1 kilo ohm. Podrían utilizar cualquiera de esos, ¿no? Ahora, el que sí nos interesa es la resistencia 1. Siguiendo las reglas, las restricciones, nosotros vamos a utilizar 3.3 mega ohms. Después vamos a entender cómo funciona esto, ¿no? Capacitor 2. El capacitor 2, que está conectado al pin 5, habíamos dicho que es indistinto conectar o no, porque la única función que realiza es la de evitar que ingrese ruido, ¿no es cierto? Podríamos colocar el mismo que el anterior, que era 0.01 microfaradios. Bien, el que sí nos interesa es el capacitor 1, ¿no? Capacitor 1, que también podemos darnos. Vamos a darnos de 1 microfaradio. En realidad, todas las variables vamos a proporcionarnos nosotros, ¿no? Ahorita el objetivo es encontrar el periodo en el que funciona este circuito con estos datos, ¿no? Vamos a utilizar esta ecuación, periodo igual a logaritmo de 3. Es más sencillo que el anterior, ¿no? Por la resistencia 1, ¿no?, que es 3.3 mega ohm por la capacidad es de 1 microfaradio. Ahora vamos a colocar en las mismas unidades. Sería ordenador, logaritmo de 3.3 mega ohms sería 3.3 por 10 a la 6, ¿no es cierto? Por 1 por 10 microfaradios a la menos 6. Bien, ahora hagamos los cálculos y vemos que el tiempo nos sale, repito, logaritmo de 3 por 3.3 por 1 menos 6, 10. Bien, tenemos
3.33 segundos. ¿Vean? Este es el tiempo en el que va a permanecer encendido el LED, ¿no? Ahora, siempre explico con ejemplos de la vida real, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a modificar estos valores para aumentar el tiempo? ¿No? Entonces seguimos la lógica. Supongamos que por aquí, en vez de tensión, corriente, está entrando agua, ¿no? Entra agua, tenemos un grifo y tenemos un tanque, ¿no? Si queremos que el tiempo sea mayor, vamos a aumentar el tamaño del tanque para que sea más grande, ¿no es cierto? Vamos a aumentar la resistencia para que deje pasar poca agua y por tanto el tanque tarde en llenarse, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos una capacitancia mayor, tenemos una resistencia mayor, el cual deja pasar poca corriente, por tanto aumenta en tiempo, ¿no es cierto? Habría que recordar, hacer esa analogía para poder comprender bien, ¿no es cierto? Entonces simplemente nos damos los valores, aumentamos y hacemos el cálculo y sacamos, ¿no es cierto? También se les puede dar el tiempo e ir calculando, ¿no es cierto? Bien, entonces eso sería con respecto a los circuitos integrados monoestables.